Hubo personas en la historia que no eran los más grandes, no eran los más fuertes. Algunos ni siquiera eran los más rápidos, pero eran los más peligrosos. Y la diferencia entre ser el más fuerte y ser el más peligroso es la diferencia entre alguien que puede ganar una pelea y alguien que nunca pierde ninguna. En este vídeo vas a ver a 7 de esas personas. Los vamos a ordenar, del más impresionante al más aterrador. Y cuando llegues al último, vas a entender exactamente por qué nadie en la historia del combate se le acerca. Quédate hasta el final, porque el último caso no es solo el más brutal, es el más humano, y eso lo hace aún más aterrador. Esto no es una lista de campeones. Los campeones tienen títulos, tienen árbitros, tienen reglas que los protegen. Los hombres que vas a ver aquí no necesitaban nada de eso. Algunos pelearon sin reglas, algunos pelearon heridos, algunos pelearon cuando ya no tenían nada que ganar. Y ganaron de todas formas. 7 casos. 7 historias que la historia oficial casi no cuenta. Empezamos con el menos conocido. Y terminamos con el que redefinió lo que un ser humano puede hacer con su propio cuerpo. En 1949, un hombre cruzó la frontera hacia Hong Kong con las manos vacías y un arte marcial en la cabeza. Había dejado atrás su casa, su familia, todo lo que había construido en décadas. El Partido Comunista había tomado China y ese hombre no tenía futuro allí, pero llevaba algo que nadie le podía quitar. Su nombre era Yip Man, y lo que llevaba en las manos se llamaba Wing Chun. Yip Man había aprendido ese arte de niño, de un maestro que tenía 57 años y aceptó solo 16 estudiantes en toda su vida. Yip Man fue el último. Durante décadas, el Wing Chun se había enseñado en secreto, solo a personas seleccionadas, solo en privado. Yip Man llegó a Hong Kong sin dinero, abrió una escuela y lo enseñó a cualquiera que quisiera aprender. Eso sonaba inocente, pero fue una revolución. Entre sus alumnos hubo uno que llegó siendo un adolescente problemático. Yip Man lo miró y le dijo algo que ese chico no olvidó nunca. Estás aprendiendo Kung Fu, no estás aprendiendo a pelear. Ese alumno se llamaba Bruce Lee. Yip Man murió en 1972, de cáncer de laringe, a los 79 años. Murió sin saber que ese alumno problemático estaba a punto de cambiar el cine, las artes marciales y la forma en que el mundo entendía el cuerpo humano. Algunos maestros no saben lo que están construyendo mientras lo están construyendo. Pero lo siguiente que vas a escuchar es diferente, porque este hombre sí sabía exactamente lo que estaba haciendo, y lo hizo de todas formas. Le dijeron que era demasiado frágil, que los desmayos eran demasiado frecuentes, que su cuerpo era demasiado pequeño, que las técnicas que enseñaban sus hermanos no funcionaban para alguien de su tamaño. Así que durante años, Helio Gracie hizo lo único que le permitían hacer: sentarse al borde del tatami y mirar. Pesaba 61 kilos. Sus rivales pesaban entre 80 y 100. Pero mientras miraba, pensaba. Y lo que pensó durante esos años de silencio se convirtió en el jiu-jitsu brasileño. Helio no podía aplicar las técnicas como estaban diseñadas. Entonces las desmontó, las reconstruyó desde cero. Cambió la fuerza por la palanca, la velocidad por el tiempo, y creó un sistema diseñado específicamente para que la persona más pequeña de la sala pudiera dominar a cualquiera. A los 18 años sometió a su primer rival en menos de un minuto, y a un rival que le sacaba casi 20 kilos. Peleó 18 combates profesionales, siempre contra hombres más grandes que él, siempre. Pero su momento más importante no fue una victoria. En 1951 se enfrentó a Masahiko Kimura, un judoka japonés que le sacaba casi 40 kilos y que era considerado el mejor luchador del mundo. Durante 13 minutos, Helio aguantó. Kimura dominaba. Helio no cedía. Entonces Kimura aplicó una llave de hombro y le rompió el brazo. Helio Gracie no se rindió. Su hermano Carlos tuvo que tirar la toalla desde fuera para que el combate parara. La llave que le rompió el brazo a Helio Gracie hoy se llama Kimura. Todos en el mundo del grappling la conocen.
Pero la razón por la que tiene ese nombre es porque Helio Gracie se negó a rendirse cuando se la aplicaron. El combate más largo de su carrera duró 3 horas y 42 minutos. Él siguió entrenando hasta 10 días antes de morir. Murió en 2009. Tenía 95 años. El chico que no podía pelear sobrevivió a casi todos los que sí podían. Lo que viene ahora es distinto, porque el siguiente hombre no reinventó un arte. El siguiente hombre creó uno a base de brutalidad pura. Sus alumnos lo llamaban mano de Dios, no como metáfora, lo decían literalmente, porque habían visto cosas con sus propios ojos que no sabían cómo explicar de otra manera. Masoyama nació en Corea en 1923. Se mudó a Japón de adolescente y se entregó a las artes marciales con una intensidad que sus propios compañeros describían como algo cercano a la locura. Fundó el Kyokushin, uno de los estilos de karate de contacto completo más duros del mundo. Sin protecciones, sin puntos, golpes reales, hasta que alguien cae. Pero lo que hizo célebre a Masoyama no fue el Kyokushin, fueron los toros. Dicen que peleó contra más de 50 toros, que mató a 3 de un solo golpe, que a los 49 restantes les arrancó el cuerno de un manotazo. Algunos de sus propios alumnos admitieron después que al menos una de esas demostraciones fue preparada. El cuerno, si precortado antes del rodaje. Pero aquí está lo fascinante. La gente que lo había visto entrenar estaba dispuesta a creer que era verdad. Ese es el tipo de presencia que tenía. En 1952 viajó por 32 ciudades de América aceptando desafíos abiertos. Cualquiera que quisiera enfrentarse a él, en cualquier estilo. Nadie que apareció ese día se fue sin estar convencido. En 1957, un toro lo corneó en México y pasó 6 meses en cama. Incluso la historia en la que pierde la protagoniza un toro. Murió en 1994 de cáncer de pulmón. Tenía 70 años. El estándar que fijó en el Kyokushin nadie lo ha igualado desde entonces. Y lo que viene ahora es más extremo. Porque Chuck Norris empezó donde la mayoría ni siquiera llega. Y siguió hasta los 86. 9 días antes de morir, Chuck Norris publicó un vídeo de sí mismo derribando a un rival. Era su cumpleaños número 86. El pie de foto decía: "Yo no envejezco, subo de nivel". Alguien que habló con él el día anterior dijo que había estado entrenando y que estaba de muy buen humor. Chuck Norris murió el 19 de marzo de 2026 en Hawái. Su familia confirmó que fue repentino. Carlos Ray Norris nació en Ryan, Oklahoma. Nada en sus primeros años sugería lo que iba a ser, pero la Fuerza Aérea lo envió a Corea del Sur a finales de los 50 y allí descubrió el Tang Soo Do. Tenía 20 años. Empezaba desde cero. Y lo abrazó con una dedicación que sorprendió a todos los que lo rodeaban. Ganó 6 campeonatos mundiales consecutivos de karate. Construyó su propio sistema híbrido, el Chung Kuk Do, combinando todo lo que había absorbido. O en el mundo de las artes marciales, ya sabía quién era. El resto del mundo lo descubrió en 1972 cuando apareció junto a Bruce Lee en El Camino del Dragón. Lo que siguió fueron décadas de películas de acción, años de Walker Texas Ranger, y eventualmente una segunda vida como el hombre indestructible de Internet, donde los chistes sobre su dureza llegaron más lejos que cualquier película que hizo. Los chistes eran graciosos, pero la realidad ya era extraordinaria. A los 86 años seguía entrenando, seguía apareciendo. Murió de esa manera, en movimiento. Algunos hombres no solo creen en algo, lo demuestran con cómo viven hasta el último día. Pero lo que viene ahora no es sobre longevidad, es sobre algo mucho más oscuro. El siguiente hombre nunca perdió, en toda su vida, ni una sola vez. Su primer duelo fue a los 13 años. Lo ganó. Peleó más de 60 duelos a lo largo de su vida. No perdió ninguno. Ninguno. Cuando lees muchos registros de combate, este dato está solo. No hay nada comparable.
Miyamoto Musashi nació en Japón alrededor de 1584. Su infancia no parecía la de un samurái legendario, sin escuela formal, sin linaje, solo un chico con una espada y una claridad aterradora sobre cómo usarla. A los 13 años desafió a un samurái viajero llamado Arima Kihei. Lo mató. La mayoría de las personas que pelean por primera vez a los 13 todavía están descubriendo qué es pelear. Musashi ya lo estaba terminando. Pasó las 2 décadas siguientes moviéndose por Japón, buscando a los mejores espadachines que podía encontrar, desafiándolos, venciéndolos. Y construyó una reputación que llegó al punto en que un duelo con él era el tipo de cosa que un luchador o sobrevivía con una historia o no sobrevivía en absoluto. Su combate más famoso fue contra Sasaki Kojiro, un espadachín con una reputación a la altura de la suya. Se citaron en una pequeña isla. Mientras lo llevaban en barca al lugar del encuentro, Musashi cogió un remo y lo talló en forma de espada de madera. Llegó tarde. A propósito, eso desestabilizó a Sasaki antes de que se cruzara el primer golpe. Le golpeó una vez en la cabeza. Y eso fue todo. Fundó el estilo de 2 espadas llamado Nite Nichiryu y pasó sus últimos años en relativa quietud, pintando, escribiendo, sentándose con todo lo que había aprendido. En 1645 se retiró a una cueva. Ahí escribió el libro de los 5 anillos, su filosofía completa del combate, si en los días finales de su vida. Entregó el manuscrito a su alumno principal días antes de morir. Los historiadores creen que murió de cáncer de pulmón. Piénsalo un momento. El hombre que nunca perdió un duelo en más de 60 intentos, que pasó décadas siendo el más peligroso de cualquier sala en la que entraba, pasó sus últimos días en una cueva escribiendo lo que había aprendido, entregándolo. Y después se dejó ir. No buscó un último combate. No intentó demostrar nada. Simplemente lo soltó. Miyamoto Musashi construyó una filosofía del combate a días de morir. Y luego la dejó ir. Eso es lo que hace que este caso no sea solo el más brutal de la lista. Es el más humano. Pero antes del cierre, hay algo que tienes que saber sobre Bruce Lee. Porque Bruce Lee tomó todo lo que has visto en este video, lo absorbió y lo convirtió en algo completamente suyo. Murió a los 32 años, a 2 meses del estreno de la película, que lo habría convertido en la estrella de acción más grande del planeta. El 20 de julio de 1973, Bruce Lee se quejó de dolor de cabeza en casa de una amiga en Hong Kong. Tomó un analgésico, se tumbó a descansar y no volvió a despertar. La causa oficial fue edema cerebral, una reacción al medicamento. Tenía 32 años. Bruce Lee nació en San Francisco en 1940. Creció en Hong Kong y llegó a la escuela de Yip Man alrededor de 1954. El mismo maestro que abrió este vídeo. Entrenó allí hasta 1957. Absorbió la base del Wing Chun y después se fue a construir algo completamente propio. Se mudó a Estados Unidos, estudió filosofía en la Universidad de Washington y empezó a desarrollar el Jeet Kune Do, el camino del puño que intercepta. No era un estilo, era una filosofía. Y la idea era simple y radical al mismo tiempo. Toma lo que funciona, descarta todo lo demás. Sin apego a la tradición, sin movimientos inútiles, solo lo que es efectivo. Absorbe lo que es útil. Esa frase es suya. Fue el primer actor asiático en protagonizar una película de Hollywood. Y lo que puso en pantalla cambió lo que el público creía que un cuerpo humano podía hacer. En 1972 rodó El Camino del Dragón junto a Chuck Norris. El mismo Chuck Norris con el que empezamos este vídeo. El círculo casi cierra demasiado limpio para ser una coincidencia. Bruce Lee tomó la base que le dio Yip Man, la desmontó, la reconstruyó y creó algo que el mundo no había visto. Algunos dejan una huella. Él dejó una dirección. 7 hombres, 7 formas distintas de ser el más peligroso. Pero si los miras de verdad, si los pones uno al lado del otro,
Hay algo que todos comparten, algo que nadie les enseñó, algo que ninguno aprendió en un gimnasio. Yip Man llegó a Hong Kong sin dinero, sin casa, sin plan. Y en lugar de guardarse lo único que tenía, lo abrió al mundo entero. Eso no es lo que hace alguien que tiene miedo de perder. Eso es lo que hace alguien que ya no necesita demostrar nada. Helio Gracie tenía el brazo roto. Kimura lo controlaba completamente. Todo el mundo en esa sala sabía que había perdido, menos él. No se rindió porque su cuerpo aguantara. Se negó a rendirse porque había decidido que esa no era la forma en que terminaba su historia. Eso tampoco se aprende en un tatami. Mas Oyama pasó 18 meses solo en una montaña entrenando sin parar, sin competiciones, sin público. Solo él y la disciplina. Cuando bajó, era diferente. No más fuerte físicamente, diferente por dentro. Y esa diferencia era lo que sus alumnos no podían explicar con palabras, pero sí podían ver con los ojos. Chuck Norris tenía 86 años y seguía apareciendo, seguía entrenando, seguía publicando vídeos de sí mismo en el tatami. No porque necesitara demostrarle algo a nadie, sino porque ese era su sitio. Y mientras pudiera, iba a estar ahí. Murió 9 días después de ese vídeo, en movimiento, como había vivido. Bruce Lee murió a los 32, sin ver el estreno de su película más importante, sin saber el alcance de lo que había creado. Pero dejó algo que sigue aquí, una forma de entender el cuerpo, una forma de entender el combate, una forma de entender la vida. Absorbe lo que es útil, descarta lo que no lo es, y añade lo que es esencialmente tuyo. 4 décadas después de su muerte, esa frase sigue siendo el mejor consejo que nadie ha dado sobre cómo construir algo propio. Y Miyamoto Musashi, el hombre que nunca perdió, no en 60 duelos, no una sola vez, que pasó décadas siendo la persona más peligrosa de cualquier sala en la que entraba, y que al final de todo, se retiró a una cueva, solo, no para esconderse, no porque tuviera miedo, sino para hacer lo único que todavía le quedaba por hacer, escribir lo que había aprendido, para los que vendrían después, para gente que ni siquiera había nacido todavía. Y cuando terminó, lo entregó, y se fue. Piensa en eso un momento. El hombre que nunca perdió una pelea en toda su vida no eligió morir peleando, eligió morir escribiendo. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre la diferencia entre alguien que sabe pelear y alguien que entiende para qué sirve pelear. Ninguno de estos hombres era el más grande de la sala. Ninguno era el más fuerte. Algunos eran los más pequeños. Pero todos llegaron al mismo sitio, por caminos completamente distintos. Todos entendieron que el combate real no empieza frente a otro hombre. Empieza dentro de ti. Y cuando lo ganas ahí dentro, cuando te conoces tan bien que no te queda ninguna duda sobre quién eres y para qué estás aquí, el resultado fuera ya está decidido antes de que empiece. Esa es la diferencia entre el más fuerte y el más peligroso. No es el tamaño, no es la técnica, no es cuántos años llevas entrenando, es saber quién eres cuando ya no queda nada más. Y esa diferencia lo cambia todo. El archivo sigue abierto. Suscríbete, no cierres el archivo.